De hoy, Silvio Santander, entrenador argentino, entrenador FIBA, asistente de la selección argentina de básquet y actual entrenador de San Lorenzo. Silvio, bienvenido nuevamente, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén todos bien y que ahí se pueda poder ver bien la pantalla que estoy compartiendo. El tema de hoy es Sí, se ve un bien. poco la experiencia que hemos tenido en China con el Mundial, con la selección. Justo hace unos días hizo un año y bueno, era uno de los temas que también había preparado para hacer con ustedes. Así que como hicimos la otra vez, cuando tengan alguna pregunta, alguna inquietud o algo, a través del chat o de alguno de los moderadores o como quieran con el micrófono, me van preguntando, lo van repitiendo y no hay ningún problema. Bueno, básicamente nosotros eh, comenzamos un proceso en el 2015, cuando Sergio vuelve a la selección y en el Panamericano de Toronto empieza a preparar un poco lo que es esta camada. Ya había varios chicos que habían jugado, por supuesto, en la selección, como Delía, Campazzo, La Provítola, Escola, ni hablar, pero en ese torneo se le da de algún modo la entrada a varios chicos, ¿no? Como Vildosa, Garino, Brusino, Deck, Galici y alguno más. Y, y empieza un poco a tomar verdadero protagonismo los otros jugadores. Entonces, eh, yo empiezo con esto. ¿Se va viendo bien ahí, Juan Pablo, Renzo, uno? Sí, tiene ahí apenas un... Sí, es muy probable que los videos tengan un poquito de delay, pero bueno, Muy es un apenas. video, bien, es un video que lo preparamos para lo que fue el partido con Serbia, que de algún modo, bueno, fue un presagio después de lo que pasó, pero fue un video que los jugadores lo vieron en el vestuario, a oscuras, solos. Nosotros ya nos corrimos de ahí. Bueno, quise empezar con ese video motivación, que es un poco lo que el grupo fue mostrando en todo el desarrollo que les contaba, que a partir de eso, del 2015, se empieza como a formar la estructura y que la preparación de China dura 60 días. Dentro de esos 60 días, como ven ahí, está el Panamericano de Lima, donde el equipo consigue el oro. Y luego se va a jugar una gira a Francia, un partido a Japón y después llegamos a China. Y
Y en todo ese proceso yo lo he dado el entrenador como, digamos, parte de la planificación para llegar al momento más importante de la competencia en el mejor rendimiento del equipo, ¿no? El momento justo, producto de toda la planificación que hemos tenido. Y les voy mostrando un poco cómo es ese proceso hasta que ustedes sepan, digamos, cómo fue el resultado, ¿no? Nos empezamos en Bahía Blanca, la preparación en el Dow Center, que es un centro de entrenamiento que está en Argentina, muy conocido por todos porque es el de Bahía Blasque y hay mucha gente en Bahía que lo tiene armado Pepe y es un lugar de privilegio para trabajar. Allí empezábamos a entrenar, los entrenamientos eran de manera integrada, todo por la mañana, siempre con un piso de 4 horas, llegamos a estar más de 5, y donde nosotros comenzábamos los entrenamientos con 3 grupos. Un grupo estaba en el gimnasio, que se ve hacia atrás, un poco en el fondo, en el gimnasio de musculación, los profes, Manu Álvarez y Marcelo López, trabajaban con un grupo en una de las canchas, trabajaba yo con Maxi Seigorman y en la otra Gaby Picato con Juan Gatti. En una de las estaciones con nosotros hacían toda la parte de fundamentos individuales y técnica individual, y en la de Gaby Picato y Juan Gatti hacían toda la parte de lanzamiento, ¿no? Entonces, la mañana empezaba así, los jugadores iban llegando, dividíamos los 3 grupos, cada estación de trabajo estaba entre 20 o 25 minutos, algunos días lo podíamos hacer un poco más reducido, y cuando rotaban por las 3 estaciones, llegaba un break de 10 minutos para que se puedan tapear, se puedan vendar, hidratarse, comer algo, y ahí Sergio empezaba, como lo ven en las 2 fotos, con lo que él le llama un teaching, que sería esto de contarle al equipo cómo va a ser el entrenamiento, cuáles son el main goal, cuál es digamos, aspecto que más quiere focalizar para esa mañana, y se los cuenta al equipo y ahí comienza el entrenamiento colectivo. En todos los entrenamientos, como ven al costado, bueno, son muchos datos, pero les llevamos las estadísticas individuales de los entrenamientos a los jugadores, y ahí ya empezamos a hablar del ritmo, el pace. Queríamos empezar a evaluar el pace del equipo para empezar a medirnos en cómo queríamos jugar, ¿no? Y fue toda la parte del laboratorio. Cuando son preparaciones en selecciones nacionales, el tiempo no es el del club, hay que hacer todo en forma mucho más reducida y bueno, enfocarse en esos 2 semanas que estuvimos en Bahía, en entrenar, en ver errores, en revisar situaciones especiales, en ir agregando algo que, bueno, que él puso desde el día 1, que era el bloque alto para defender, o sea, levantar casi una presión en todo el campo, y después de defender correcto y hacer todo el trabajo que tenía que hacer de defensa, mucho de 1 contra 1, no tanto con el tema de reglas, en toda esa primera parte, después de hacer una buena defensa, lanzarse a correr y poder llegar jugando y armar todo el ataque secundario que a él le gusta, ¿no? Eso fue el laboratorio, y empezar a ver cuáles son las mejores sociedades y cuáles son las mejores formaciones, empezar a revisar videos. Nosotros, sigo pasando, les cuento, los asistentes hemos tenido roles, digamos, Juan Gatti se encargó más de lo que fue la parte de análisis individual del rival, Maxi Seigorman del análisis colectivo del rival, Gaby Picato de todo lo que es estadísticas avanzadas, y yo hacía todo lo que era el análisis de nuestro equipo. Esto en función al video y al trabajo. Después, como decíamos recién, el reparto en las canchas para trabajar en forma individual, y teníamos los asistentes una reunión todas las noches sin el entrenador para analizar todo lo que había sucedido en el entrenamiento y qué nos esperaba para el día siguiente. Ahí en algún momento Sergio pasaba con nosotros y nos decía que al otro día quería trabajar tal o cual aspecto, y en la mañana siguiente, en el desayuno, le mostrábamos un video de no más de 3 minutos de lo que considerábamos importante que había sucedido en la práctica anterior, y bueno, si él pedía, por ejemplo, trabajar sobre la defensa de
todo el campo, nosotros teníamos que preparar algunos ejercicios, drills que él podía tomar o no para llevar el entrenamiento colectivo. Y bueno, ahí nos fuimos como repartiendo esa tarea, y en Bahía Blanca armar todo ese proceso, como les decía recién, del detalle, de los errores. En la selección filmamos todos los entrenamientos, y Juan, por ejemplo, Gatti le armaba al otro día también a cada jugador un video individual para que se vean, para que vayan corrigiendo cómo iban jugando. Bueno, fuimos armando los scouting, ahí yo le voy pasando mezcladas algunas, pero que vayan viendo un poco el trabajo, ¿no? que estaba fuera de lo que es la cancha. Una vez que hicimos toda esa preparación, pasamos por Buenos Aires, nos fuimos a Lima, jugamos. En Lima fue un torneo panamericano de pensar mucho más en nosotros que en los rivales. O sea, nosotros teníamos el análisis del rival tal como lo íbamos a hacer en el Mundial, pero la información a los jugadores era mucho más reducida, porque queríamos que enfoquen más en lo nuestro. Fue un torneo donde prácticamente los primeros juegos no usamos reglas defensivas, o usábamos una todo el juego, porque lo que estábamos buscando era otra cosa, era el desafío individual, la primera línea defensiva, cómo rotar, cómo cambiar cuando era necesario, pero que tengan, digamos, ese desafío de defender bien al que tienen enfrente y no descansar en que las reglas puedan ser la solución al problema. Ya iba a llegar esa etapa para poder prepararnos. Y casi no veíamos los sistemas del equipo rival, sino más que nada teníamos el foco en jugar bien nosotros, porque el Panamericano de Lima era la continuidad de la preparación en Bahía Blanca, y era lo que nosotros entendíamos que iba a ser todo ese bagaje que había que llevar preparado para la primera gira en Europa que teníamos en Francia. Bueno, esto es un cuadro que le preparamos, ahí lo pueden tener, al equipo para que tengan, a ver si lo puedo agrandar, pero se me va esto, perdón. La mayoría de los sets son muy conocidos, ¿no? Del 1 al 5, puño, pulgar, cuerno, camiseta, es lo que veíamos de los rivales. Entonces lo pusimos en todos los idiomas para que los jugadores lo puedan tener, y para que a nosotros, a la hora de hacer el scouting, nos sean familiar algunas señas, ¿no? Por ejemplo, Nigeria, cuando juega con coaches americanos, es muy común que usen Chin. Y Chin 1, Chin 2, Chin 2, Chin 3, hacen todo a partir de Chin. Bueno, Chin es un set, y con eso son todas variantes, y nada, es un código que tienen ellos, que también usan esos americanos, pero me refiero a que los jugadores estaban muy pendientes de la seña, el nombre que podían usar, y en función de eso preparamos, como ya habíamos hecho en Río, en 2016 le preparamos esto para el Mundial. Lo otro que fuimos haciendo mientras trabajábamos con la preparación fue trabajar sobre las estadísticas avanzadas, y especialmente con este programa que es un software, digamos, un poco caro, pero para una confederación o una federación no tanto, y se llama Synergy. Hay dos tipos de Synergy: el internacional, que es todo de selecciones, masculino, femenina, formativas, de todos los torneos internacionales que se juegan en el mundo, y después está el Synergy normal, que es un poco lo que, por ejemplo, en Argentina se usó varios años para la liga, que es, digamos, todos los clubes. Nosotros usamos Synergy internacional con selecciones, y eso es fundamental, porque como ustedes ven abajo, por ejemplo, el play types es un poco cómo anota el otro equipo o cómo anota tu equipo, y bueno, todo lo que significa el desglose de si anotan a partir del spot up o si anotan a partir del pick and roll handler, por ejemplo, o el off screen, preparar el plan de juego en función de cómo juega el rival, analizando todo por puntos por posesión, para ver realmente la eficiencia que tienen, ¿no? Y bueno, ahí se definen los ATO, todo, ¿no? O sea, lo que, cuando ataca el hombre la zona, lo que ven en azul es también video, o sea que ustedes pueden entrar ahí, tienen los cortes hechos de los videos, y es un software que 4 horas después de terminado el partido ya tiene todo cortado, para que vos puedas empezar a seleccionar la imagen y hacer la preparación. Esto lo tuvimos para China, como lo han tenido los otros 32 países, no todos los países tienen esto.
para jugar a nivel internacional. Además, nosotros llevábamos las estadísticas avanzadas y bueno, se las presentábamos a los jugadores. No todos nuestros jugadores en selección que juegan en Europa lo llevan. Es algo que bueno, que nosotros tuvimos que tratar de nivelar un poco eso para que algunos que estaban muy desinformados lo puedan empezar a tener y al menos conocer qué es un true shooting, qué es la eficiencia del gol de campo, o qué es el PER, o bueno, lo que ustedes conocen de estadísticas avanzadas, que no es el tema, ¿no? Pero también eso fue un apoyo, digo, muy importante en la preparación, porque nosotros queríamos ver comportamientos, datos que apoyen a lo que es la impronta del entrenador. Este es un video que, bueno, Maxi Selgren había tomado una data interesante de lo que era nuestro box out, y nosotros teníamos esto, ¿ves? Ahí, por ejemplo, en los juegos de preparación teníamos 11.5 de en contra, pero teníamos muy alto de los recibidos del perímetro. Por ejemplo, yo este año con San Lorenzo, dentro del playbook que le estoy armando a los jugadores, que ya les armé y le empecé a pasar, les estoy pidiendo que nosotros tenemos que ser capaces de tomar el 75% de los rebotes defensivos que están preparados para ese partido. Que no me alcanza a mí con tomar 40 rebotes, porque quizás es un partido donde no hay tanta cantidad de rebotes y 40 es excelente, pero quizás es al revés, un partido de muy baja eficiencia, hay muchísimos rebotes y 40 siendo bajo. Entonces, eso es lo que la estadística avanzada y el análisis de datos nos permitía a nosotros ir preparando videos. Cuando Maxi me pasa alguna cosa de esta, yo le preparo al equipo un video que se lo mostrábamos en un entrenamiento, en un hotel, en un partido. Acá Garino, por ejemplo, está observando la bola y pierde de vista a su defensor. Ahí en un switch, Brusino no sella, queda Facecas primero y le corrige con un tipín. Bueno, acá lo mismo, es un rebote ofensivo que pasa de largo Luca, y digamos, Lapro que se pone mucho de espalda, mucho, ayer lo vi jugar en el Madrid y hace mucho eso. Hicimos un análisis durante la preparación, Deck está observando hombre y balón, pero pierde de vista a su hombre, le corta, no, perdón, él va a ser Lapro, y le toman el rebote. Es decir, que mientras íbamos entrenando, íbamos viendo este tipo de trabajo para poder corregir rebotes. Lo paso. Todo el análisis, por ejemplo, que hacíamos con la relación en la defensa y el rebote defensivo, ahí lo teníamos otra vez. Lo que nos había pasado con los países que íbamos enfrentando. Cuando jugamos con España, en la preparación en Ningbo, un cuadrangular antes de jugar el Mundial, España nos toma una cantidad infernal de rebotes ofensivos. Ya nos había llamado la atención. Nos preocupaba mucho antes del torneo lo que podía hacer con cerrar nuestro canasto, ¿no? Y bueno, acá teníamos algunas correcciones, yo les hice alguna captura como para poder ver detalles defensivos que, por ejemplo, no nos gustaba, de no presionar el balón, o acá poder ver un poco lo que tiene que ver la continuidad de Delía con la Provétola en un bloqueo directo. Unimos el análisis de datos con el análisis estadístico con el análisis de video. Es decir, la idea fue llevarle a los jugadores, esto es muy importante, llevarles algo que de lo que tengan que ver que les va a servir. No juntar imágenes, no hacer... ahora después voy a mostrar uno que preparamos para los entrenadores, ¿no? Pero no ver cosas que les resulten a ellos poco útil, ¿no? O sea, que siempre hablo en estas charlas y lo comento. Cuando yo empecé en la liga como asistente de Víctor Day hace ya muchos años, era tiempo de VHS, y unos años antes, algunos entrenadores consideraban que era bueno ver todo el partido para analizarse, para verse, ¿no? A tu propio equipo. Después eso empezó a cambiar y empezaron a hacerse los famosos editados que llevaban 12 o 15 minutos.
Hoy nosotros, bueno, hace años, acabo de hacer 4 en Quimsa, empecé haciéndolo así en la selección y ahora espero hacerlo en San Lorenzo. Hoy los jugadores, en mi opinión, no resisten clips de más de 4 minutos. Es el tope 4 minutos. Y sí pueden ver muchos de 40 segundos, de 1 minuto 10, de 1 minuto 50. Entonces es mejor darle en segmentos toda la información y no atorarlos en un video que requiere un vestuario, la luz apagada, una reunión, el entrenador habla arriba del video y se hacen 40 minutos. Hoy ya está comprobado que el foco de atención ha bajado muchísimo, que hoy las charlas TED, por ejemplo, son de 18 minutos y que hay que ser todo mucho más pragmático, ¿no? Dentro de lo que significa ahí, también están viendo en la placa le poníamos a los jugadores ese anzuelo, esa zanahoria, ¿no? Que era decir, bueno, un kill es 3 stops on the road, ¿no? Es 3 stops continuos. 3 buenas defensas seguidas forma un kill. 7 kills, estudiado en más de 1000 y pico de partidos, que lo estudió en la Universidad de Gonzaga, te permite recibir un porcentaje muy bajo en contra de defensa y bajarle la eficiencia siempre en 0,90 y tanto, que es lo que a mí me gusta llegar, ¿no? Yo creo que si mi equipo logra ser bueno defensivo, tiene que estar en 0,92 en nuestra liga o algo. Consideren que no es lo mismo pedir un dato para un torneo local, para una liga nacional o para un mundial, ¿no? O sea, las estadísticas avanzadas modifican sus coeficientes. No es lo mismo para un dato donde vos tenés un equipo para ir de vanguardia a tener un equipo muy, muy pobre, ¿no? Por ejemplo, el Obradoiro, dicho por su entrenador, es un equipo que en España aspira a conseguir un 22% de rebote ofensivo, cuando el Madrid aspira a conseguir un 35%. Entonces no es lo mismo para uno y para otro. Pero les muestro un poco más para ir. No sé si hay alguna pregunta o alguno tiene algo, no veo el chat, estoy con la pantalla completa. No hay preguntas por el momento. Ok, si alguno tiene con confianza me van diciendo. Estos análisis, este fue un torneo en Lyon, en Francia, lo que hablábamos que nos empezó a preocupar cuando hacíamos, porque es una estadística que lleva Synergy también, y es una estadística donde Venezuela era muy fuerte, muy bueno, que es cómo anotan los últimos 4 segundos, ¿no? Hoy, fíjense que quedan 2 segundos. Hoy las estadísticas son un mundo aparte y todo el mundo lleva estadística de todo, lo estamos viendo hoy en día con la NBA. Bueno, nosotros en un momento en la preparación nos empezó a preocupar que defendíamos bien, que teníamos el scouting, digamos, de algún modo tomado del rival, pero que fallábamos en los cierres. Fíjense ahí, una primera línea de Brusino que se le escapa por el lado falso, por el lado del weak side, y tenemos que poner a hacer primera y segunda rotación de campazo para dar un tiro de 3 puntos abierto. No queríamos que nos pase que tengamos desajustes en los últimos segundos porque entendíamos que teníamos que seguir mejorando nuestra defensa, que era lo que nos iba a dar mucho de comer, ¿no? Que esto son todos análisis de video en el momento de preparación que le íbamos mostrando a los jugadores. A veces los mostrábamos de a 2, de a 4, de a 6 jugadores en la habitación de ellos post partido. Bueno, sigo porque son más largos, si no los quiero aburrir con esto. Esto yo se los armaba a cada uno, se los pongo a los dos juntos, mirá, así lo van viendo.
cada jugador cuando terminaba el partido tenía estos videos. Fíjense, Deck 2 minutos, bueno, Luis había jugado más tiempo, 4 minutos. Todas las imágenes de ellos en el partido, en este caso Rusia. Jugamos contra Rusia, yo preparaba el análisis del equipo, volvía del partido, no cenaba, no comía con el equipo, me preparaba estos cortes y se los pasaba al teléfono a los jugadores. Antes teníamos una nube, ahora no, pero ellos podían verse cómo habían jugado su compacto, no todo el partido, para analizarse, ver y revisar qué podían hacer bien o mal, ¿no? Era un informe post-game. Todos los partidos, desde bueno, lo hacemos desde Río, de Janeiro. Pero sin llegar al punto de yo tener que coachearlo, ¿no? De decirle, bueno, me parece que te estamos pidiendo esto y vos hiciste el otro. No, es simplemente un informe en relación al video de cómo habían sido sus partidos y que ellos se puedan ver, y si necesitaban el otro día venir y preguntar algo o necesitaban algo, ok, ahí se lo dábamos. Esto es parte del análisis individual. Estas placas, por ejemplo, donde nosotros empezábamos a buscar para trabajar sobre el close-out, los semáforos. Le hacíamos semáforos en tiro libre, 2 puntos y 3 puntos, porque fuimos viendo con la experiencia de los últimos años que hay otros países, por ejemplo, España trabaja así, porque lo hace Toronto Raptors, donde Scariolo llevó lo mismo a la selección de España. Digo, España lo hace de esa manera. Grecia lo hace así, Alemania lo hace así, dan un solo semáforo. Y nosotros, por ejemplo, Canadá, somos de lo que hacemos de esta manera, ¿no? Esto compartiendo con otros asistentes de otras partes del mundo, nos hablamos, y algunos no lo hacen, ¿no? Pero nos pareció en esta placa y en esta forma de ver algo muy importante que hoy en día tenemos con los jugadores, que ellos necesitan ver poco y bueno. Esto que hablaba la otra vez con Prigioni, que menos es más. No darle toda una cantidad infernal de datos que después no lo terminan leyendo. Nos han confesado muchos jugadores que con el semáforo les alcanzaba. Entonces acá teníamos Michael Kulagin, el armador de Rusia. Tiraba bien todo, listo. Ya sabía que teníamos que defenderlo de una manera determinada. Y había otros jugadores que tenían otros semáforos. Entonces le apoyábamos las estadísticas avanzadas en cuanto a synergy, lo que hacían en la selección y lo que podían hacer en su club. Y esto lo fuimos mejorando, fueron los primeros, pero le dábamos un poquito para que cada uno es un jugador del CSKA de Moscú. Y acá empezaban a pasar, entonces preparábamos vídeo. Hay algo que tienen también que saberlo, porque en la selección no hay tiempo, se juega cada 48 horas. Bueno, en la liga también no hay tiempo, ¿no? Pero es muchísima la información, porque vos en un equipo de liga normalmente estás 6, 7 jugadores. En una selección es muy probable que tengas que analizar los 12, porque, por ejemplo, estas salidas las usaban mucho ellos para poder, digamos, aumentar eso, ¿no? De decir, acá tienen a Fritzson, por ejemplo, ¿no? Es un jugador internacional de muchos años, había jugado en Londres con Rusia también, y le poníamos un out of bounds de sideline para también ver la característica de él, que era un jugador bueno de catch and shoot, por ejemplo, ¿no? Entonces, el análisis era individual, 3 o 4 imágenes para que puedan grabar lo que mejor saben hacer, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, partidos de preparación, Rusia con Nigeria, otra vez, Fritzson de catch and shoot y en el corner tiraba muy bien. Y acá tienen otro, Baburín, bueno, entonces iremos mostrando este tipo de placas compacto. Este mismo video se lo pasábamos a ellos en el entretiempo, en el prepartido, se lo poníamos ahí en la charla en el vestuario, en el teléfono, en una tablet, en la tele que llevábamos a la cancha, para que ellos puedan verse. Este es Jokic, ahí teníamos otro, bueno, con Jokic era muy difícil, le pasábamos algunas placas, también después
pero bueno, hace todo bien, ¿no? Lo estamos viendo hoy en día. Entonces, ellos juegan mucho, eso para que él juegue en el eje de cancha, especialmente ese bloqueo directo con Bielica, y en 4 y 5 jugaban para él tener ese movimiento de pies, entre otras tantas cosas, ¿no? Muy inteligente con economía de movimiento resolver, y bueno, todo lo que iba pasando, ¿no? Continuidad y definición. Y así van pasando otros. Era muy difícil analizar a Serbia porque la riqueza técnica, ahí tenía tiro externo. Los jugadores nos preguntaban, ¿no? ¿Qué hace bien? Y todo, ¿no? Y tira, sí, tira. Y la pasa, también la pasa. Y defiende, sí, defiende. Entonces, bueno, habíamos detectado que en ese torneo, por ejemplo, Jokic tomaba los tiros de 3 puntos nunca en el comienzo de la posesión, los tomaban más bien los análisis pregame en forma individual. Esto lo tenían en el día anterior, y la colectiva también, pero la colectiva la veíamos todos en cancha, ¿no? Bueno, acá les paso otro que íbamos haciendo durante el torneo. Bueno, acá un poco, esto no se lo digan a los bases nuestros porque le habíamos puesto este dato que era 15 botes para no sacar ventaja, más otros 3 o 4 de Pato. Entonces, fíjense, otra vez, algunas decisiones que nos gustaban y estábamos trabajando en eso, ¿no? En la selección de lanzamiento, en ya empezar a ponernos más finos. Para los que están trabajando con formativas, cuando vean estas cosas, no, se lo digo del máximo respeto porque ya sé que lo saben, pero fíjense ahí un poco el intento de atacar el canasto entre todo el mundo. Acá estábamos hablando mucho sobre la toma de decisiones, ¿no? Y me refiero a que cuando trabajan con formativas, no hace falta empezar a ver que los scouting tengan que ser como trabaja hoy en Euroliga o en cada lugar, ¿no? Simplemente es verse a uno. Pueden trabajar con scouting, pueden editar videos, pero para el desarrollo. Informativa para desarrollar tus jugadores. Y ya en adultos sí, está claro que es un poco más el scouting que ayuda. Acá hay algo que estaba bien, es una buena decisión, estábamos bien ubicados, respetábamos el spacing, ok. Y eso es un poco lo que le íbamos mostrando a los jugadores para que ellos bueno, se vean, se analicen. A veces los entrenadores en el video podemos reemplazar la palabra, que es tan importante hoy, ¿no? Usar la garganta en el momento justo. Ahí estaba un poco lo que le contaba antes de esa continuidad, donde el APRO tiene el deep roll de Delia y no lo vio. Acá tenemos otra vez 18 botes, y bueno, sin lecturas de cambio, ¿no? O sea, acá los botes, creo que Luca Vildosa es porque los demás, no sé, en los switching de Francia no nos coordinamos, cambiamos las posiciones, y eso no nos gustaba, por eso también lo pusimos a modo de análisis. Bueno, todo para que los jugadores puedan elevar su juego colectivo y su rendimiento, ¿no? Pasamos a un poco lo que tiene que ver con la parte colectiva. Acá la armamos a Polonia, y esto me parece muy interesante, ya alguno lo habrá visto, porque alguna charla de esta ya hice. Nosotros, cada partido lo hablábamos de esta manera, ¿no? Era hablar sobre, bueno, en este caso, ¿qué es Polonia? Y ya los jugadores nos cargábamos un poco de esto, ¿no? De qué es tal equipo, qué es... En realidad nosotros buscábamos es decirles a ellos qué lo hace feliz a Polonia, con qué los tipos sienten que, digamos, tienen como principales armas, sus virtudes para destacarse. Y bueno, era un equipo Polonia que
jugaba siempre el bloqueo directo con 4 abiertos, 4 y 1 siempre, a diferencia en un momento de algún europeo que llegó a jugar con 3 y 2, o lo que nos presentó en algún momento Estados Unidos cuando jugamos los 5 abiertos. Ellos eran definidos 4 y 1, que la creación la tenían en Slaughter y Ponitka, el 1 y el 2, pero que además era un equipo sólido defensivamente. Y ahí íbamos pasando un poco esto, ¿no? Ese era el análisis que tenía una placa. Fíjense, en el ball handle los tipos tenían casi 15 puntos, 15 posesiones, 14 puntos, 0.96 era correcto. Por eso era un equipo, fíjense lo que pasaba, ¿no? Acá empieza el análisis que les queremos contar. Dijimos que era un equipo que jugaba mucho pick and roll y que tenía una formación 4 y 1 todo el tiempo. Sin embargo, definiendo, porque el ball handler es el jugador que define el guardia con balón en mano, jugaban muchas posesiones, anotaban puntos, pero tenían 0.96 de eficiencia. Era correcto. Perdón, acá hice lío. Perdón. Ahí estoy, en el pick and roll. Cuando iba el roll, el man al grande, tenían 1.13 de eficiencia, altísimo. Sin embargo, tenían 6,5 puntos. No se la daban. Entonces, ahí empieza lo importante. Lo importante es, en el spot up, que como todos saben, spot up es todo lo que es de adentro hacia afuera, si viene de un pick and roll, si viene de un drive and kick, si viene de un poste bajo, todo lo que es recibir y jugar catch and shoot, o recibir y hacer un fly-by y tirar, ellos tenían 1.15, más alto todavía. Y no tenían cortes, porque fíjense que en corte tenían 0.01, no me acuerdo si es 1.81, creo que es 1.81, altísimo, pero no hacían puntos. Entonces, ¿qué nos decía esta radiografía? Que era un equipo que tenía una formación de 4 y 1, eso lo veíamos en los sets. En el dato estadístico nos decían, no cortan, juegan estáticos, no tienen goles de corte, con lo cual ya vos podés rotar de una manera distinta. El fuerte está en el spot up, porque hacen 23 puntos, y en el hombre balón. No es preocupante el rollman. Entonces, ¿nosotros qué decidimos hacer contra Polonia? Jugar muy agresivo, saltar al balón, especialmente a Slaughter, porque Ponitka era un jugador que solo atacaba al aro, entonces le pasábamos por atrás el bloqueo, pero a Slaughter, que era el generador de juego, le queríamos saltar y lo teníamos como plan de juego. Si había 2 o 3 caídas de los grandes en el pick and roll, no nos preocupaba, porque lo que no estaban haciendo bien era el spot up, o que el hombre balón anote. Y bueno, era un poco esto lo que les íbamos mostrando, y que los jugadores tenían que tener claro eso, porque después, si no, alguno te empieza a reclamar alguna regla que no le gusta o que puede cambiar. Nosotros teníamos el análisis de los datos, entonces acá empezaban los sets. Preparábamos el main place y todo lo que significa el set. Muy concreto, porque ya acá estábamos en el 4º o 5º partido del Mundial, en 10 días. Fíjense la formación, 4 y 1, la pintura vacía para poder hacer el espacio vertical, y el intento de romper al canasto. Lo mismo con puño helado. Esto lo hacían para Ponitka. Ponitka es el jugador, el 9 que está jugando ahí, que muchos equipos lo defendían por delante, y él es eso, él es atacar el aro. Entonces, el set más las características individuales, para que los jugadores tengan preciso, no hace falta pasarle 10 sistemas. Fíjense que el mismo set al partido, en el entrenamiento, juntábamos a pie de cancha a todos los jugadores, se veía eso. Ya el video a la charla técnica, a poder pasárselo varias veces a los jugadores antes de salir a la cancha, para que lo vean mientras se van cambiando, era comprimido, y fue el que vieron recién, más comprimido todavía, para que vean lo central, lo que uno quiere. Bueno, con Francia, perdón, Con Francia en el plan de juego, ¿qué habíamos detectado? Que era un equipo que jugaba la transición, sin embargo, o sea, tenía 1.31, altísimo, cuando corría era muy bueno,
Sin embargo, anotaba 13 puntos de media, no era tanto. Entonces, primer dato, cuando corren, corren bien, pero no corren tanto. Entonces, nosotros necesitamos levantar las posesiones, el pace, porque en ese terreno de ida y vuelta, los tipos son buenos corriendo, pero los sacá del set, donde ellos estaban bien. En el set, ¿qué pasaba? Tenían 3 formaciones diferentes. Y acá, digamos, el punto era que ellos jugaban con Fournier y Batum en los costados, el 2 y el 3, los dos NBA, Fournier y Batum. En otro momento del partido jugaban con Decoló y Fournier, ya eran 2 guardias a los costados, cambiaban el juego, y hasta en una tercera formación jugaban con Decoló, Fournier y Batum de 4. Entonces ya modificaba todo, cada vez que jugaban con una formación tenían set diferentes. Y nosotros teníamos reglas diferentes. Por eso le decíamos a los jugadores, ustedes tienen que imaginarse el partido en 3 formaciones distintas. Y el tercer punto, que eran en el pick and roll handler, era lo que más utilizaban, pero había un dato, ¿no? Ellos anotaban 21 puntos de promedio y tenían 1 por posesión. Correcto. El dato era que no la pasaban. Decoló un poco más, Fournier no la pasaba. Por eso las reglas tenían que ver con eso y no preocupaba tanto la caída del pick and roll. Bueno, los main plays, esto estamos otra vez en este video que es el que va al vestuario, ¿no? Chess, un set que tenían, que se juega tanto, ¿no? Con Lesor, ese Stilinica, el base, lo pusimos una pérdida porque era un jugador que no estaba tan bien con la habilidad, juega bárbaro, con nosotros jugó muy bien. Fournier, lo que le decíamos ahí, no la pasaba. Cuando jugaban cuerno, lo hacían mucho con Decoló, o con Albici, en este caso, nosotros con Albici decidíamos ir por detrás. Ahí jugaban con Lesor y Gobert, dos grandes juntos. Aquí Poirier, que ahora estaba jugando ahí en Boston, venía de Baskonia, pero pasaba algo, por eso lo pusimos ahí. Cuando el sistema no los daba, fíjese, Fournier y Decoló, los dos iban al balón, los dos desesperados por buscar la pelota. Entonces nosotros, más allá de tener a Garino, que es uno de los 3 mejores defensores del mundo, en el puesto que juega, cuando Sergio, timeout que se hizo viral, le dice que ellos dos no la tocan, era porque nosotros teníamos ahí una apuesta muy importante para el plan de juego, ¿no? De que los 2 creadores no tenían que tomar el balón. Y no nos molestaba que tanto Albici como Tilinica tengan la bola en la mano y puedan resolver, o que Gobert, más allá que Delia hizo otro súper partido ahí, que Gobert pueda anotar algún canasto. Nos preocupaba que los 2 generadores de juego no hagan tanto, ¿no? Entonces, ahí un poco íbamos a mostrar, le mostrábamos ahí bien concreto. Yo les quiero decir con esto algo que por ahí ustedes están viendo de lo que fue la preparación y no ven nada extraordinario. Es más, hubo programas que nosotros no los pudimos tener por cuestiones económicas. Pensemos que cuando se nos dice también que no pudimos ganar la final del mundo contra España, el presupuesto de la Federación Española a la Argentina es 20-1. 20-1 de verdad, no 20-1 exagerando, ¿no? Y bueno, había programas en los cuales no llegábamos, pero lo que quería decir es que así todo, intentamos poner muchas horas de trabajo, por supuesto, entre todos, de ingenio y de entender que en definitiva, simple y bueno, es mucho mejor que algo elaborado y entonces cuando usted trabaja en un club de barrio, en una selección local o regional, o que recibía ropa de Hugo Boss para trajes, ¿no? Y a cada asistente le regalaban una Mac nueva con 2 discos externos y cosas, sí, es mejor, trabajar mejor, pero lo importante es el contenido de todo esto. Y que los jóvenes sepan que lo que se les va a presentar, lo que yo les quiero decir con esto es que es mejor tener bien claro el análisis que lo estético. Puede quedar muy bien lo análisis, puede quedar muy bien lo estético con algunos estos que se puedan formar, sin embargo el contenido, ¿no? Esto lo voy a pasar, pero esto
es un trabajo que nosotros hicimos final de 13 minutos para nosotros, para reunión de cuerpo técnico. O sea, acá sí nos tomábamos el tiempo que nosotros queríamos. No nos olvidemos cuando trabajamos como asistentes o como entrenadores, que los coaches tenemos una mirada, una mentalidad, y podemos estar viendo el básquet muchísimo tiempo. Esa situación especial que nos hizo España cuando en una salida de fondo la hacían después también cuando jugamos, ¿no? Esto contra España había mucho que después nos sirvió para prepararlo. Teníamos muy todo, como ellos a nosotros. Y ahí también te da otro análisis, ¿no? Que uno, como dice Gonzalo García, ¿no? Esta salida le decía, uno tiene en el scouting la solución a todo, menos lo que va a pasar. O sea, nosotros podemos tener la solución a todo, menos lo que va a pasar. Lo que va a pasar es de los jugadores, son los que ganan los partidos. Nosotros les podemos ayudar con algo que hicieron como pasa ahí. Eso lo habíamos tomado porque fue una salida, una situación especial que preparamos post timeout y bueno, y nos gustó para tenerla guardada. Es decir, esto fue un backup que fuimos preparando nosotros de toda la preparación. Acá fue algo de que le queríamos mostrar al APRO y yo se los voy pasando para que vean de lo que le decía recién, ¿no? Es más importante el análisis y el contenido que la estética. Y nosotros no le vamos a dar solución. La solución la dan los jugadores. La solución la da el lunes. La solución a todos los problemas que puedan tener ustedes siempre cuando trabajan en un club o algo, la solución empieza el lunes, el martes, el miércoles, todos los días en la cancha, en el entrenamiento, en el análisis de trabajo con el cuerpo técnico. No es solamente un análisis que uno pueda tener por tener estética, por saber. Ahora están todos los entrenadores analizando la NBA con gráficos, esto está buenísimo, pero lo importante es el contenido. Sin contenido, no sirve. Esto es algo que le habíamos preparado al APRO, porque, yo o a Garino, esto fue un poco el que queríamos mostrar, es decir, también hacía reuniones, y como asistente a reuniones, voy a sacar un poco así nos vemos las caras, reuniones con los jugadores que el entrenador, que yo después le contaba a Sergio, ¿no? Cuando veíamos mal un jugador, decía, bueno, ok, vení Lapro conmigo, y por ahí nos regresábamos caminando de una cancha al hotel, y yo iba hablándole, y hay cosas que quedaban entre nosotros, no le contaba al entrenador, pero mi tarea un poco era a veces cuando podíamos, que no le llega al entrenador, que un jugador, no el caso del APRO, ¿no? Pero por ahí un jugador no estaba jugando y no se sentía bien. En eso me parece que nosotros tenemos como tarea a los cuerpos técnicos ayudar a que el entrenador llegue lo más oxigenado posible al partido y que no se quede con algo que el otro día escuchaba en Boston, cuando terminó el partido, que Marcus Smart entra eso lo contó todo el mundo, ¿no? Se ve que hay gente que estuvo ahí, que entrando a los camerinos, a los vestuarios, se empezó a pelear con todo el equipo, Marcus Smart. Cuando sale esa nota en internet, todo, después veo la previa que hace, no me acuerdo si fue DirecTV o ESPN, creo que fue ESPN, hace la previa y comenta el coach Morales esto de que se había peleado Marcos Smart. Yo, digamos, como cualquiera de los que está acá, como Daniel, Maffei, Allende, cualquiera de ustedes que están acá y muchos de los que hemos tenido experiencia, a mí me pasó que cuando vi que Marcus Smart se peleó, dije, gana Boston. Ya está, gana Boston. Porque tocó fibras íntimas que por ahí era lo que hacía falta. Entonces, quiero decir con esto que los cuerpos técnicos le tenemos que presentar al entrenador la posibilidad de que hay discusiones de ese tipo o pedidos de los jugadores, no me están pasando la bola, no estoy jugando el pick and roll o algo, que el entrenador no tiene que estar en eso, porque el mismo chico que te pide algo, 2 días después se da cuenta que quizás no lo tenía que usar. Entonces, en definitiva, lo que tiene que ver con la preparación de China, en mi opinión, nosotros tuvimos 2 grandes aciertos como selección. Una fue haber hecho una preparación
larga pero óptima para llegar en ese momento que había que llegar mucho más aceitado que algunos equipos. Y después tuvimos el mejor entrenador del Mundial, que fue el que dijo a Serbia, que era un equipo muy grande, que tenemos que defenderlo todo el campo y correrlo porque no nos llegan. Que fue para algunos muy audaz. Bueno, le dio resultado. Que dijo, los europeos juegan muy seteados, muy ordenados, si nosotros los corremos, le ganamos. Ya no tenemos más la generación anterior que podíamos jugar seteados igual y que jugábamos mejor que los europeos. Ahora teníamos que ir a otro lugar, porque tenemos... ustedes piensan que Argentina, durante muchos años, el recurso en cuanto a la finalización la tuvo en los costados. Delfino, Ginóbili, Sconocini, Nocioni, la tuvo en Scola mucho tiempo. Y los bases también. Pero Pepe era un repartidor de juego, Pablo un repartidor de juego. A nosotros nos pasó al revés. Nosotros la creación la teníamos en los tres bases. Lapro venía de ser MVP de la Liga, Campazzo venía de ser campeón MVP de las finales y Lucas Vildosa jugando a un nivel brillante. Entonces teníamos que cambiar la forma de jugar. Y bueno, me parece que todo lo que tiene que ver con haber implementado el pace, el ritmo alto de juego y haber hecho una gran preparación, nos presentó muy competitivos a jugar contra los demás países. Entonces, les quería contar esto, no sé si, bueno, lo quieren manejar con algunas preguntas, por ahí es también más fácil y Bueno, me pongo solo oídos. Silvio, excelente la charla, muy interesante. Habilitamos el espacio para preguntas, así que nos avisan y le damos micrófono, ¿sí? Consultas, los escuchamos. Hola Silvio, ¿cómo Hola, estás? Daniel. Me llamó la atención algo del Mundial y aprovechando esto que pusiste, que es realmente un trabajo muy importante, muy bueno. Yo creo que Argentina durante muchos años está emparejando a otras potencias estratégicamente y con un trabajo de tanto el entrenador principal como los que han ido pasando, como los cuerpos técnicos, porque lo he vivido en algunos torneos con selecciones, ¿no? Así que es realmente un trabajo espectacular. Pero me llamó la atención algo que, por ejemplo, no pasó con España, que tanto contra Serbia como contra Francia, vos ahora acabás de decir que Sergio envió a defender bien alto como para que los pibos no llegaran y no nos desgastaran. Pero ahí creo que está un poco la impronta, la agudez estratégica de muchos entrenadores latinoamericanos con respecto a otros que tienen a su favor la elección de los mejores jugadores o de jugadores en cada posición como quieren. En cambio, en todas las ligas nuestras, hablemos de Latinoamérica, hay que ir ingeniándosela permanentemente. No noté que ni Francia ni Serbia nos jugaran 10 pelotas seguidas al poste bajo donde nos podrían haber desgastado a los internos nuestros, que no teníamos tantos. ¿Eso se debió solo a la presión o porque a ellos les costó llegar ahí? A ver cómo contestarte. Yo creo que el primer punto que les hizo la presión fue sacarlos de un lugar de confort, de comodidad. Viste, cuando jugás contra un equipo que te presiona, que además nosotros en un momento entre Campazzo, que te muerde las medias, Garino y Vildosa, nosotros en un momento entraron así, eran muy, muy picantes para defender y desgastar. Entonces ya llegas incómodo hasta el otro lado y te quita un poco de este confort. Puede haber pasado algo de eso, que la presión o la manera de defender haya influido, que pueda pasar que incluso algún scouting para un posteo de un jugador reciban tantos BAM que no lo dejes llegar, ok. Pero también, como decís vos, yo creo que, a ver, siempre hablando desde el máximo respeto, porque de hecho a mí, por ejemplo, el coach de Francia, Colette, que ahora se fue, me gustó mucho, mucho. Fue el coach que le ganó a España en España, ¿te acordás? El Mundial. Me saco el sombrero con el tipo. Y Serbia, bueno, Giorgio vi lo mismo, ¿no? O sea,
estamos hablando de gente, pero yo creo que si nosotros teníamos del otro lado a un entrenador argentino, es muy probable que nosotros hubiésemos tenido mucho problema con Escola para defender en cuanto a la falta, me refiero, ¿no? A que a Luis lo pongan a jugar 1 contra 1 de frente y de espalda, porque cuando él jugaba de 4, no era muy difícil tener un 4 que ponga la bola en el piso y lo ataque, o cuando jugaba de 5 y postearlo. Y no lo hemos visto, no lo hemos visto. Yo estoy seguro que un entrenador, digo argentino, como también te hablo de todo lo que tiene que ver con nuestra región y todo Sudamérica, ¿no? O mismo Latinoamérica, que están, me parece que lo que nosotros tenemos es que, es lo que recién decía del scouting, al tener menos herramientas y menos gráficos y menos efectos, vos que lo que querés buscar, que la imagen no falle, ¿no? Y nosotros, al tener menos jugadores, porque Estados Unidos puede armar la selección D y es muy competitiva, entonces al tener menos jugadores, al tener menos capacidad de salto, menos tamaño o algo, todo lo querés hacer milimétricamente. Y bueno, nosotros no lo observamos eso, nos llamó un poco la atención, pero también digo esto a veces, Daniel, también a veces uno quiere, propone algo y después el juego va por otro lado, y después, no, o sea, Serbia, cuando nosotros jugamos contra Serbia, ya lo conté, detectamos en el scouting que 12 jugadores, 8 de los 10, eran de la posición 3, 4 y 5. Tenían 4 guardias nada más. Entonces cuando dijimos a buscarlo en todo el campo, porque ya tenían que subirla tanto Jovic como Bogdanovic, sucio, digamos, y terminaron jugando ellos con 5 bajos con nosotros. Cuando Sergio le dice en un minuto a Tortuga Deck, ¿no? Le dice, vas a defender a Jokic. Y yo lo miro como diciendo, lo miro a Sergio, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasó, viste? Y lo miro enseguida a Tortuga, que lo conozco, lo tuve 3 años, imagínate. Y Tortuga me hace, sí, ya está, es mío. Como diciendo, lo voy a defender, quédate tranquilo. Porque, ¿qué pasa? Nosotros ahí hicimos lo que el small ball llamémosle, al bajar el equipo, fíjense que Serbia termina jugando con Bjelica de 5. Entonces, nada, no es que somos de este lado del mundo somos los más vivos del pueblo, pero sí creo que como nos faltan tantas cosas, ponemos mucho el foco en esos detalles. Hay que poner más ingenio por la escasez y que no podemos cubrir todas las necesidades de un equipo como en otros lugares, que pasa también en Estados Unidos principalmente. Se nota más con los técnicos americanos y sobre todo universitarios, ¿no? Tal cual, tal cual. Muy bueno. Pero muy buen trabajo, felicitaciones. Mirá, acá Bueno. le quiero contestar a uno que estaba viendo en el chat, a ver si puedo hacer esto un segundo. Que me hablaba de los semáforos. Sí, había una pregunta con respecto a eso. Nosotros analizamos esto por los 3 tipos de close out, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, yo voy a hacer en San Lorenzo este año. Que digamos, hay varias situaciones, pero un close out durante muchísimos años acá, el mensaje que nosotros teníamos era 3/4, 1/4, yo después durante años lo llamé 70-30, lo sigo llamando así, pero no es lo mismo el jugador que puede tirar o poner la bola en el piso, o el jugador que no tira. Entonces, rojo, si ponemos el semáforo en rojo es porque entendemos que ese jugador no tira. O no tira, o no le vamos a dar valor al tiro, que no es lo mismo. A ver qué ejemplo pudiésemos poner hoy. Por ejemplo, Theis en Boston Celtics es un jugador, el 5 blanco alemán, que tira un poco. No es que tira bien, pero tira. Bueno, nosotros, por ejemplo, para poner un caso así, para que se entienda gráfico, aún él tomando un tiro cada tanto, de vez en cuando, no, discreto, nosotros lo ponemos rojo. O sea, que no nos molesta si él puede tomar un triple y meterlo. Pero creemos que es más importante defenderlo así, porque si estamos muy pegados con él, favorecemos el spacing de otro. Entonces, rojo sería para el que no toma tiro o al que nosotros no le vamos a respetar el tiro. Amarillo es un jugador que puede tirar o puede pasar, que no es un especialista,
Es un jugador que puede tirar o puede atacar. Ginóbili. Vamos a poner un caso. Manu Ginóbili. Mientras el tipo jugó, era un jugador que si le dabas el tiro, metía. Y si te llegaba muy encima, te atacaba. Con ese paso negativo, diferentes cosas. Nosotros teníamos que defender a Amarillo. Es la más difícil. Es la acción más difícil para defender. Para mí, cuando tenés un jugador de eso, es porque en una... A ver, el rojo recupera 70-30 a 2 metros de distancia. O sea, vos tenés que plantearte que siempre, para el que me hizo la pregunta, la defensa de un jugador con otro es un brazo de distancia, ¿no? O sea, para vos poder presionar bien la bola y tener reacción de desplazamiento, tenés que tener un brazo de distancia. Si estás muy pegado, te pasan, tenés contacto, foul. Un brazo de distancia. Cuando es rojo, 2 brazos. 2 metros. Recuperás a 2 metros. Vos esperás la penetración. No esperás que tire. Cuando es amarillo, ya tenés que recuperar 70-30 a un brazo, pero tenés que, por eso los close out, cuando los entrenan, no se entrena más el close out, contesto, salgo. Close out, contesto, salgo. El close out es close out, desplazo y recupero. Close out, desplazo, recupero. Es completar la acción. Porque vos tenés que entrenar en amarillo. O sea, yo si tengo que empezar a entrenar close out en el año, como tengo que empezar a entrenar dentro de unos días, close out en amarillo. La más difícil. ¿Cuál es la más difícil? 70-30 tengo que llegar, fintear yo, que voy a contestar a brazo cambiado, pero además tengo que desplazar, porque ese jugador puede poner la bola en el piso. Y hay un drill muy conocido, no sé si me ven a mí en la camarita ahí para que me puedan seguir, hay un drill muy conocido que si yo tengo un jugador debajo del canasto y yo estoy en la posición de armador, de base, tengo una bola y el jugador tiene que correr el close out en amarillo, corre 70-30 y donde yo tengo la bola, pico de un lado o pico del otro, él tiene que desplazar. Entonces hago el close out, desplazo, close out, desplazo. Después hago close out, fintea al tiro, desplazo. Y después hago close out, fintea al tiro, desplazo y cierra con box out. Y verde directamente es el jugador que el especialista, es el de catch and shoot, el que nosotros no queremos que tire, queremos que la ponga en el piso y ataque. Es mejor eso, pero que no lo haga desde el lugar que él se siente cómodo, con lo cual ahí saltamos. Y en ese close out saltamos. Bueno, les quería mostrar esto como una variante ahí, no sé si... Bien. Hay otra pregunta. Rainel, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Quería preguntar, profe Silvio, primero un gusto siempre escucharlo. Muchas gracias. Un honor para mí estar siempre a la escucha. Usted se refirió al kill y habló de que viene siendo 3 posesiones defensivas efectivas de forma consecutiva. ¿Cuánto incide esto en el porciento de puntos por posesión del equipo contrario? En las estadísticas que lleva la Universidad de Gonzaga, te dice ellos, porque vos para esto, nosotros ahora en Argentina, los entrenadores que son los que guardia siempre, aunque no nos consideren dentro de la familia Vázquez, los entrenadores son de la vanguardia en nuestro país para poder ante todo este tipo de eventos que estamos haciendo ahora de capacitación y todo. En Argentina hay un grupo de entrenadores que ya terminó las estadísticas avanzadas de los últimos 10 años, o sea, de ahora para atrás, de los 3 niveles más importantes de nuestro país, Liga A, Liga Argentina y Torneo Federal. No estaba en ningún lado, lo armó un grupo de entrenadores. Ahora lo vamos a presentar como un trabajo de investigación y se lo pasaremos a la asociación si lo necesita, lo quiere o qué quiere hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Siempre nosotros estamos como buscando ver y crecer de más. Pará, me olvidé, se me fue una parte, a ver, repetímela. Dígame. Repetime. Le preguntaba que cuánto incide en el promedio de puntos por posesión. Ya está. Bueno, te quiero decir, ¿qué te quiero decir? ¿Por qué me fui? Porque ese análisis de 10 años es poco. Vos pensás que la estadística todavía, alguna estadística que saca la NBA, con empresas de software que tienen para sacar datos y todo, refiere a que una estadística avanzada, importante,
por ejemplo, del rating ofensivo de un equipo, el PER que lleva un jugador sobre 10.000 partidos. Entonces, cuando vos analizás sobre 10.000 partidos, ese coeficiente que tenés te está diciendo que normalmente va a pasar esto. No quiere decir que pasa. Tú juegas contra un jugador que tiene mal porcentaje de 3 puntos, pero un día metió 4 de 4. Bueno, es la excepción. En el dato duro, lo que te dice es eso. Entonces, los kills están, digamos, tomados sobre más de 1.000 o 2.000 partidos. Y eso dicen que si vos tenés eso, recibís 41% de gol de campo del rival y 0.90 de punto por posición. Con lo cual ya es muy bueno. ¿Me entendés? Por tener 7 kills por partido, vos tenés 0.90 por posición. Sobre 1.000 y pico, casi 2.000 partidos que tienen. Ese dato, dentro de cuando sean 10.000 partidos analizados, capaz que se corrige. Capaz que pueda mutar un poquito. Pero bueno, es como se trabaja hoy. Por eso tampoco sirve llevar las estadísticas avanzadas en formativa de tu equipo por 8 partidos porque no te va a dar un dato real. El dato duro es con un backup de años. Gracias. Muchas gracias, coach. Gracias, Rainel. Bueno, Daniel Maffei, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Hola, Silvio. Hola, Daniel. Escuchar hablar de eso es como que te pone un poquito la piel de gallina, ¿no? Escuchar hablar del Mundial. Escuchá, bueno, en todo el análisis que hiciste de lo de Serbia, hay una cosa que, bueno, el pivot titular de Serbia jugó 3 minutos. ¿Viste? Vos decís, ¿qué pasó? Bueno, puede haber habido alguna interna o no sé qué. Pero después hubo cosas, por ejemplo, que cuando Jokic se postea un par de veces y Campazzo lo va a doblar, y vos decís, estamos locos, porque, es decir, tomar una decisión de ir a doblar al mejor pasador con una visión infernal que yo, es decir, ¿eso es una decisión del scouting o es una decisión de Campazzo? Esa fue de Campazzo. Fue una decisión de lo que, bueno, lo que este chico tiene, que es un motor más, ¿no? Tiene un motor más que los demás. Y es muy probable que haya pensado de ir a doblar y llegar y recuperar con el suyo. Porque él cree que puede, o sea, él siente que... No pudo, porque fue pudo. 2 veces, una molestó y una se la robó. Y uno se le robó. La que le roba, además, es lo que vos decís, o sea, te toma una decisión de lo que nosotros tenemos como exceso de compromiso, porque eso fue un exceso de compromiso, no fue algo táctico pensado. Es una maravilla. Si lo hace otro lo quiere matar, pero bueno. Sí, pero aparte lo hace de más, ¿viste? O sea, me hace de menos, porque esos partidos, vos lo sabés muy bien también, son partidos que hay un momento que todo lo que tiene que ver con la preparación y el momento del scouting, hay momentos que te pones claramente en manos de los jugadores y vos necesitas que cuando se viene, porque a ver, ¿por qué digo este partido que nos viene tanto a la memoria? Nosotros empezamos bien, anotamos mucho de 3 puntos, nos fuimos al vestuario del entretiempo y hablamos nosotros en el camino y Sergio me decía, sacame el dato este de 3 puntos, la metimos mucho, me dice, ¿no? Como diciendo, mierda, hay que sostenerlo esto en el tiempo. Pero ¿qué quiere decir? Esos partidos vos necesitas que los jugadores pescan, ¿no? Cuando Serbia recuperaba, ahí aparezca este tipo que quiere atrapar, el otro que quiere, ¿no? O sea, es mejor tener ese comportamiento que quedarte paralizado, me refiero. Bien, gracias Daniel. Hay una pregunta, Lalo Sugasti la hace en el chat. Comenta, Scariolo dijo que sus jugadores estaban asustados antes de la final, pero jugaron su mejor partido después de muchos años. Y te pregunta si fue tan así. 100% de acuerdo. Mirá, acá estamos hablando con el diario del lunes, ¿no? Nosotros respetamos a España. Lo respetamos también por toda la historia reciente que tenemos con España. Argentina en los últimos 15 años
salvo en Turquía, y no me acuerdo si hay algún partido más, después no se le pudo ganar a España. Hay quienes dicen que nuestros jugadores, al jugar mucho en la Liga Española, los rivales lo conocen mucho, y además que ellos respetan también el lugar donde trabajan, donde juegan y todo, ¿no? Entonces te quiero decir, nosotros respetamos mucho. La realidad es que veíamos y decíamos, no llega a España, no vamos a jugar contra ellos. Ya cuando fue el primer cruce, que fue Serbia, ahí entendíamos que podía ser el cruce, y después veíamos que Australia estaba jugando mucho mejor que ellos. No tengo duda que jugaron el mejor partido del Mundial, y tampoco tengo duda, esto para ¿quién es? Lalo, porque acá en Argentina quedamos con esta mentalidad muy exitista, ¿no? Y que hay más de uno que dice que nosotros, ¿qué pasó con España? Como que patinamos ese día, ¿no? Y bueno, España había tenido varios campeones del mundo en Japón 2006 ya, en ese equipo, y 4 NBA. Entonces, sí creo que nos prepararon el partido, como lo que dijo antes Daniel Allende, ¿no? Ellos prepararon el partido como otros no lo prepararon, y le pusieron el cambio a Escola, que empezaba Víctor siempre, Claver. claro, Claver, y lo ponen Oriola. al del Barcelona, Oriola. Piero Oriola. a Piero Oriola, lo atraparon a Dec por la línea, lo dejaron tirar a Campazzo pasándole por atrás, como diciendo, no queremos que rompas y toque nada, tirar a vos, y los tipos estudiaron muy bien el partido, como nosotros hicimos lo nuestro, ¿no? O sea, pero en eso hay que reconocer el trabajo. Bueno, Silvio, no hay más preguntas, así que nada, te agradecemos, muy interesante, te repito, el tema que tocaste, porque estábamos todos atentos. Te agradecemos y te felicitamos por la disertación. Bueno, muchas gracias a todos, fue un placer compartir. Voy a pasarte este archivo, después lo hacemos por privado, pero lo tendría que pasar por WeTransfer porque es pesado, no pasa por acá, si no lo pasaba por acá por el chat. Y bueno, de lo que tengo ahí para que lo puedan compartir. Así que les agradezco un montón y a disposición. Gracias, Silvio. Gracias, Silvio. Bueno, después ese archivo lo subimos en el drive nuestro, así que el martes lo compartimos. ¿Sí? Bueno, gracias a todos. Abrazo, Silvio. Chao, Daniel, Renzo. Nos vemos el martes. Daniel. Ahí está el drive.